todo ser humano. Inclusive en el pasado era más asociado a los hombres. Los hombres son los que viven con esas ideas en la cabeza. No. Hay, por ejemplo, estadísticas. Estuve revisando el tema general de adicción sexual. 1 de cada 6 mujeres, creyentes o no creyentes, 1 de cada 6 mujeres está luchando con la pornografía en el día de hoy. Eso es una realidad de hoy. No es... El 50% de los hombres estamos luchando, o tenemos problemas, o tuvimos problemas con el problema de la pornografía o el mal manejo de nuestros deseos sexuales. El 50%. O sea que es un tema que sí vale la pena poner atención. En general, el grupo de edad que más problemas está teniendo en este momento, obviamente hay una razón a veces biológica, física, hormonal, pero sobre todo social, son los jóvenes entre 12 y 17 años. Muchachos y muchachas a esa edad son los que están luchando y siendo atrapados por estos problemas de adicción sexual, de luchas con sus deseos sexuales. Y aquí hay que aclarar algo. El Señor nos dio el regalo de la sexualidad y es natural tener deseo sexual. No estamos diciendo que eso es algo malo. El problema es que el pecado y la sociedad ha torcido, dañado ese maravilloso regalo que el Señor nos ha dado. No como, hay que tener cuidado, un profesor mío nos contaba de psicología, decía, cuando era jovencito y yo iba a la iglesia y tenía que enseñar a los jóvenes, yo oraba por la noche, Señor, ayúdame que yo tengo que enseñar y tener una mente pura, Señor, quítame todo deseo sexual. Entonces después le comentó eso a su mentor y le dijo, cuidado, el Señor le responde, porque forma parte de la vida. Pero el problema es que nuestra naturaleza pecaminosa y el mundo ha dañado. De hecho, el término pornografía, ¿saben qué significa? Es algo que es bueno, que era bueno, pero ha sido contaminado. En el texto bíblico se usa, por ejemplo, aún en el agua o alimentos, el mismo término, porque es algo que era bueno, pero que algo lo ha contaminado y lo ha dañado. Y es una preocupación personal, familiar, pastoral, de cada grupo humano hablar de estas cosas. Porque es un problema del día de hoy por 2 cosas, fundamentalmente. Primero, porque nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido la posibilidad de tener acceso a pornografía y a todo este tipo de cosas, de juegos y todo lo demás, de la forma más fácil. Nunca había sido. En cualquier dispositivo móvil, en cualquier momento, la persona puede ser expuesta a este tipo de ideas erróneas. Entonces, en primer lugar, nunca antes en la historia había sido tan fácil el acceso a todo este tipo de cosas que dañan lo que es verdaderamente nuestra identidad sexual. Pero también, en segundo lugar, no solamente la gran disposición, sino la tolerancia del día de hoy, donde todo el mundo dice, no, pues es que eso forma parte de la vida. Es normal que se dé, es normal del ser humano, que no sé qué, que si somos solteros, igual entonces viene el problema que son casados, igual. Pero hay las cosas, uno se va acostumbrando. No veo mucha televisión, pero las cosas que uno ve ahora en televisión, créanme que hace 20, 25 años a uno le daba como pena. Pero ahora lo pasan a las 9 de la noche y hay una gran tolerancia de este tema. Y hay que
tener cuidado, porque aún dentro de la psicología lo que se está buscando es que no, tenemos que aceptar esas realidades humanas y hay que dejar que los muchachos experimenten y exploren todo este tipo de cosas que ellos a su tiempo van a madurar y van a aprender a manejarlo. Es lo que la psicología plantea el día de hoy. Miren, el asunto no es cuestión de madurez. No es como se dice en los círculos, no, yo sí puedo ver este tipo de programas porque soy una persona madura. No, es que no es maduro ni en años ni emocionalmente. Siempre este tipo de cosas nos va a afectar. Por más que tengamos muchos años, porque por más que seamos muy equilibrados emocionalmente, siempre nos va a afectar. Esto no es cuestión de madurez. Es algo que definitivamente los lesiona. Hablar de estas cosas, y hoy algunos de los versículos que vamos a hablar, si no tienes una relación con Cristo, yo entiendo, pueden lucir exagerados. Cuando uno habla esto en la oficina o con los compañeros que hace deporte o algo, uno dice, no, eso es exagerado, todo eso que ustedes plantean allá dentro de la iglesia. No es así. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, creo que debemos tomar en serio las palabras que Él dijo al respecto. Por ejemplo, Mateo 5, versos 27 al 28, está en los materiales, dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Uy, me dice, no, eso es exagerado. ¿Quién puede? Nosotros no. Pero Jesús y la obra del Espíritu Santo sí puede hacer esto una realidad en la vida. Y es que tenemos que tener cuidado. Porque si no estamos atrapados, tenemos que tener cuidado de quedar atrapados en este tipo de adicciones, en este tipo de cargas que afectan nuestra identidad sexual. Eso es un peligro. El enemigo, como dice ahí en sus bosquejos, coloca como en anzuelo en todo este tipo de cosas. El enemigo de adentro, nuestra propia naturaleza, y el enemigo desde el punto de vista espiritual. Santiago 1, 14 al 15 muestra como el proceso. Lo ocurre en general con el pecado, particularmente dice, todo lo contrario. Cada uno, ahí está hablando que generalmente le echamos la culpa que Dios nos tienta, que eso es culpa del otro. No, dice todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Ven la cadena que hay allí? Y allí es donde las personas en el día de hoy, y a veces nosotros nos creemos el cuento, no, eso es exagerado, tampoco, uno se va a morir. A ver, es inmenso la cantidad de personas con quebrantos en su identidad sexual en el día de hoy, de todo tipo, y está creciendo, y es un problema desde el punto de vista social, a tal punto que hay toda una serie de movimientos tratando de encontrar salidas para hacerlo socialmente aceptable. Vivimos en un mundo confuso, y sí hay muerte emocional. Hay personas que no pueden y tienen muchos problemas de disfrutar una adecuada vida sexual, aún siendo casados, por este tipo de problemas. La gente dice exagerado esto que lleva a la muerte, este tipo de pecado? Pues sin contar las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias han sido dañadas? Porque las personas están atrapadas en este tipo de problemas
y llegar a comportamientos que afectan a toda una familia. Y algunas veces, aún a la muerte. No es un secreto que, por ejemplo, en nuestro país, dentro de las familias, la mayor causa de asesinatos son problemas pasionales, por adulterios y todo lo demás. Sí lleva a la muerte este tipo de cosas, aunque a veces nos parezca exagerado. Aquí puse el término que menciona allí la Biblia cuando Santiago dice que son arrastrados y seducidos, es el término teleazo, que significa atrapar, encantar, enredar. Voy a mencionar muy generalmente cómo es el proceso, de una forma muy general. Si alguno quiere más información al respecto desde el punto de vista psicológico cristiano, porque hay excelentes libros de cómo se generan todos estos círculos obsesivos y cómo terminan las personas atrapadas dentro de algo que el Señor nos dio como un regalo, pero han sido afectados por la forma como nosotros estamos viviendo nuestra sexualidad. En primer lugar, la persona es expuesta a imágenes, a experiencias, a relaciones que no puede manejar. Me explico. Sí hay un problema en nuestra sociedad en el día de hoy, como dije, donde es mucho más explícito todo. ¿Se imaginan niños de 8, 9 años? Sí los afecta. Cuando simplemente cogen las revistas que hay en muchas de las peluquerías del día de hoy, un niño sí está siendo afectado cuando abre una de esas revistas y hay cosas que aún no deberían estar siendo expuestos. En el día de hoy nuestros niños jóvenes están siendo expuestos a material de contenido sexual muchísimo más explícito que en el pasado. Un anuncio. A veces están buscando algo en el internet, meten una palabra y ¡pum!, sale una ventana. Si no hay cierto tipo de protección en el computador, sale una ventana con un tipo de imágenes que un pelado no puede manejar. Es más, ni un adulto realmente podemos manejar. Hace unos años vi una imagen, pues al comienzo me pareció como chistosa, pero al fondo pues dije, pues qué difícil vivir en una sociedad de hoy para los niños y los muchachos. Él está en la escena. Estaba con algunos amigos de mi programa de estudios en un centro comercial. Y en ese centro comercial estaba el gran bombo porque estaba inaugurando el almacén de Victoria's Secret, que es un almacén de ropa interior, digamos, de mujer. Y pues con todo y era interesante. Esta es la imagen. Estaba una mamá joven con su niño como de 8 años. La mamá estaba ya en el almacén mirando y examinando pues todo lo que había que ver. La mamá estaba ahí en otro cuento, pero había que ver el peladito de 8 años. Miraba para todos lados y como que sus ojos y su mente ahora sí sabía cuál era el secreto de Victoria y todo lo demás. Cosas que personas que desde niños, ¿cuántos han sido afectados emocionalmente? Juguemos al doctor, a papá y mamá. Todas esas cosas generan una exposición inadecuada. Yo me acuerdo de mi época, quizás la primera vez era cuando estaba por allá en 5º grado, y un pelado trajo una de esas revistas, yo no sé, los que son de como mi generación,
en quinto grado, son una revista. Entonces, era la única revista en todo el colegio, creo. Y todos los pelados mirando. Ahora, ¿saben lo que me di cuenta? Como 4 o 5 años después, estaba leyendo una noticia que había un escritor que le había dado un premio de literatura importantísimo en inglés, que le había dado un premio de literatura, y que uno de los sitios donde escribía con más frecuencia artículos era la revista Playboy. ¿Saben que hasta esa época yo me cuento y dije, había artículos en la revista Playboy? Como que eso tiene algo para leer. Y él me decía, sí. La gente, los muchachos, los adultos están siendo sobreexpuestos. Y allí empieza el problema. Generalmente no pasa mucho. Pero el problema está cuando hay vacíos, cuando hay desamores, cuando hay ansiedad en una persona o en un niño, cuando hay temor, cuando hay... ¿Qué pasa? El paso siguiente es el que está allí. Y es que la persona entonces es herida emocionalmente. La persona se encuentra contaminada, es como una especie de virus de un computador. Esas imágenes empiezan a afectar y a afectar toda su identidad y sigue creciendo y sigue afectando. Normalmente, en muchos casos, la persona tiene las suficientes defensas para hacerlo, pero en otros no. Y la persona es herida emocionalmente, herida en su identidad sexual en forma general. Y termina, como dice y el tercer paso, confundida. Porque la persona tiene una serie de expresiones de su sexualidad, siente placer por lo que siente, por lo que ve, pero por otro lado gran culpa. Es algo así como Romanos en capítulo 7 dice el apóstol Pablo, ¿cómo es que yo lo que a veces no quiero hacer, lo hago, sabiendo que está mal? Es esa lucha que empieza allí y que es muy difícil de manejar. El soltero se justifica diciendo, pero es que yo no le hago mal a nadie con eso. El casado se justifica diciendo que, bueno, es que después de todo yo no tengo una vida sexual tan adecuada, mi esposo o mi esposa no me satisface, entonces pues yo tengo que buscar salida en otras cosas. Y termina, como dice Efesios 4, versos 18 al 19, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen endurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Porque esto empieza con algunos problemas y se agravan y se agravan y se agravan. Y el problema de la inmoralidad sexual tiene eso. Empieza con algo que no parece tan difícil, pero se va complicando y cada vez la persona se ve involucrada en cosas más difíciles que le lesionan mucho más. Pero la buena noticia del Evangelio es que el Señor sana y sana esas heridas. Hay mucho también que decir, es muy difícil decirlo en unos cuantos minutos en un sermón. Pero hay una cosa que es clave. Primero, toda persona que está luchando, que tiene que está afectado en esta área del manejo de sus deseos sexuales, que no están adecuadamente controlados y tiene problemas, toda persona que necesita ayuda de alguien. Del Señor en primer lugar, pero necesita siempre ayuda de alguien. De una persona madura, que conozca de esto, que le pueda apoyar, que le pueda acompañar, siempre.
se necesita de alguien. Pero ahí yo puse dos cosas que son importantes en esto de sanar las heridas cuando sí hemos sido afectados y no podemos controlar y manejar adecuadamente nuestros deseos sexuales. Y eso va para cualquier edad. Porque un señor mayor la otra me decía, ay, Juan Carlos, yo ya estoy cuenta del señor ya mayor, decía, he visto personas muy mayores todavía luchando que no han sanado heridas en esa área. En primer lugar, la Biblia habla de protección. Salmo 119:9, uno de sus versículos dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Hablando de la protección que le trae la palabra. Cuando hablo de protección es que uno tiene que apartarse de esas cosas. El mismo Señor Jesús dijo, mire, si tu ojo te hace pecar, ¿qué dice? Que tu brazo se te hace pecar. Pues en esa área, si fuera así, estaríamos muchos y todos aquí. Bueno, no es tan literal, pero lo que está diciendo, si eso es problema para ti, lo tienes que sacar de tu vida. Tienes que proteger. Mire, en esas áreas es todo un proceso de sanidad. Pero mientras se sana, hay que proteger la herida. No sé cuántos se han caído y se han cortado y han tenido que coser puntos. No sé cuántos lo han hecho. Pero siempre, una vez que se sutura, hay que proteger la herida mientras la persona sana. Y hay que hacer varias cosas para proteger la herida mientras la persona sana. El apóstol Pablo, hablando de esto, dice, 1 Corintios 6:18, ese verso no está en su material, dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedarán por fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En otros pasajes dice: resiste, aguanta. Con respecto a este tipo de problemas dice: huye. Cuídate, toma distancia, guarda la distancia. ¿Qué quiere decir? Pues hay que manejar los canales de televisión. Es decir, no hay que poner este tipo de canales. Hay que poner todos los bloqueos que necesita el computador para no entrar a este tipo de páginas. Es bueno compartir las claves, sí, porque si no tiene, así como dice, si no tiene nada que esconder, hay que poner el computador o trabajar en donde te puedan observar. Las personas que viajan con frecuencia solos o solas, hay que cuidarse. Una persona me decía, no, pero es que eso es señal de inmadurez, de debilidad. No, eso es inteligencia y eso es prudencia. El día de hoy tenemos que protegernos. Es decir, los sitios donde visito, las personas con las que comparto, debe ser un grupo que me protejan mientras el Señor sana. Pero no solamente es eso, sino el desarrollar una profunda vida espiritual. A ver, con los problemas desde el punto de vista de la lujuria, del mal manejo de los deseos sexuales, es algo que uno mismo no puede directamente controlar. Me explico. Por ejemplo, si ustedes en algún momento se ponen y yo les dijera que cerraran los ojos y dijeran:
no piensen en un elefante rosado. No piensen, a ver, háganle esto, no piensen en un elefante rosado. Pero a ver, no piensen en un elefante rosado, no piensen en un elefante rosado. ¿Qué pasó? Terminaron viendo el elefante rosado. Con este tipo de situaciones y de problemas obsesivos, y ahora sí. Y uno se siente mal y uno dice, prometo, jamás vuelvo a entrar a esa página, jamás. ¿Qué pasa? 1, 2, 3, una semana después. Porque, ¿qué hay que hacer? Por eso puse allí, hay que proseguir en una vida de profunda espiritualidad. Es decir, hay que desarrollar una vida espiritual. Hay que estar en un grupo de creyentes. Hay que hacer un devocional. Hay que orar. Como dije, en todas estas dificultades, siempre hay que buscar un compañero de oración. Siempre. Tenemos que cultivar una profunda relación con el Señor. Eso va a hacer que esa vida espiritual va a sanar tu pensamiento, va a sanar tu corazón. Y ese tipo de cosas van a ir desapareciendo, van a siendo controladas si estás desarrollando una vida espiritual profunda. Algunas cosas para las personas solteras. Un caballero me dice, no, yo tenía muchos solteros, me decía. No, yo ya, no, es muy difícil. Mira. Puede ser que la virginidad no se recupere, pero la pureza, sí. Eso siempre. El Señor sí puede hacer de los hombres y mujeres solteros, hombres y mujeres puros, que honran su cuerpo y que tienen un futuro mejor para sus futuras relaciones de pareja. En el matrimonio siempre es posible crecer en intimidad, en confianza, en profundidad, en estar libres de temor, de culpas con respecto a esta área. Sí es posible. Pero sobre todo, es la obra de Cristo la que rompe esas cadenas. Tal vez tengas que ir una y otra vez a los pies de Cristo para librarte de él, pero vas a obtener la victoria. Y hoy vamos a celebrar la cena pensando en él. Cada uno conoce su corazón, cada uno sabe dónde está. El Señor lo examina a uno, pero no lo deja a uno así. Él dice, yo he vencido el pecado y puedo darte la libertad y la pureza que necesitas para reconstruir tu vida desde el punto de vista sexual. Por eso celebramos la cena, entre otras cosas, con frecuencia. Siempre es posible, recuerden, necesitamos para sanar el perdón del Señor, pero la compañía de una persona que nos ayude a sanar. Pero el Espíritu Santo sí tiene ese poder de sanar. Y esto es lo que nos diferencia de cualquier terapia, de cualquier grupo de apoyo, lo que sea. Porque hoy vamos a orar. Porque si hay dificultades en esta área, que el Señor empiece a sanar y nos libere. Y si estamos atrapados, pues el Señor hace milagros. Y su obra en la cruz es suficiente. No tenemos que seguir siendo esclavos de la lujuria.
Y sí podemos tener y vivir y disfrutar del regalo que el Señor nos da, del deseo sexual, de una forma correcta. Sí es posible. Por eso Cristo murió, por ti y por mí. Sí es posible esa libertad. Y hoy la palabra antes de orar es esa: sí es posible, no tenemos que acostumbrarnos a eso. Tal vez hemos sufrido por mucho tiempo, pues es el momento de empezar a sanar. El momento de tener una vida que nos proteja de este tipo de problemas, y también una vida espiritual que permita que el Espíritu Santo sane nuestra alma. Como dijo el apóstol Pablo, todo pecado tiene que ver con cosas por fuera, pero este en particular tiene que ver con lo más interno del ser humano. Por eso no siempre sana fácil, pero el Señor sí llega allí y nos sana. Entonces vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos examine y vamos a orar que el Señor nos libre a aquellos que están luchando. Es muy bueno estar luchando. Alguna persona me decía, pero es que yo todavía sigo luchando. ¡Qué bien! Porque muchos ya se han rendido en esta área. Y el Señor te va a dar la victoria. Vamos a ver. Señor nuestro, gracias por tu presencia real en nuestras vidas. Señor, gracias porque eres el gran sanador. Señor Jesús, tú fuiste a la cruz, moriste, resucitaste para darnos la salvación y la vida eterna, pero también la libertad sobre nuestros pecados y heridas. Señor, en esta noche confesamos que tu obra es suficiente. Tu poder sí tiene la capacidad de librarnos de todas las heridas que tengamos con respecto a nuestra sexualidad, nuestros deseos sexuales. Señor, gracias por el regalo de ello. Señor, gracias porque tú nos quieres proteger mientras sanamos. Gracias porque nos das un cuerpo mientras sanamos. Nos das tu palabra. Nos das la palabra sabia de un consejero o de un amigo o una amiga. Señor, gracias por todos estos recursos que tú pones para protegernos. Pero hoy pedimos y hoy pido porque sea tu Santo Espíritu librando a aquella persona que se encuentra herida, afectada, que no encuentra camino de salida para vivir una naturaleza de su sexualidad en paz, en santidad, en alegría. Señor, cualquiera que haya sido la herida, la exposición, Señor, tú puedes sanar. Y te pido que por tu poder, por tu gracia, de una forma sobrenatural, tú estés librando a personas hoy mismo. No es solamente que pensemos ser librados, sino que tú efectivamente lo estés haciendo. Señor, que aún al tomar los elementos de la cena,
que simbolizan esa obra en la cruz, tu Santo Espíritu esté allí. Señor, para aquellos que estén luchando y estén trabajando y estén buscando de ti, sígueles dando ánimo. Señor, perdónanos, porque a veces permitimos y nos exponemos. Señor, ayúdanos a cambiar nuestras conductas, nuestros amigos, sitios, en fin, que nos afectan. Señor, oramos y pedimos por una comunidad que está libre de la trampa de la lujuria sexual. Que esa libertad la podamos usar para construir relaciones sanas y desarrollar una vida sexual que te honre a ti, según tu palabra. Pedimos este regalo para cada uno de tus hijos e hijas aquí presentes. Señor, ayúdanos a ser también agentes de hacer sal en una sociedad contaminada. Señor, que podamos proteger al mundo que va hacia el abismo en esta área y no se da cuenta. Señor, rogamos esto en el nombre de Cristo. Puestos de pie, vamos a cantar y orar pensando en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.